Julián Álvarez regresa a su ciudad natal y descubre que su maestra de jardín de infantes está en necesidad. Lo que hace sorprende al mundo. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. En el corazón palpitante de Calchín, un pequeño pueblo incrustado en la vasta pampa argentina, el hijo pródigo regresó. Julián Álvarez, el araña que había tejido telarañas de magia en los campos de fútbol europeos hasta conquistar el mundo, volvía a su nido. Pero su retorno no era el de un trofeo ambulante. Bajo la aureola de campeón latía un corazón que anhelaba la sencillez de sus orígenes, el eco familiar de las risas de antaño y la reconfortante sombra de los recuerdos que lo habían esculpido como hombre. La algarabía de la bienvenida era inmensa, un torrente de abrazos y vítores que inundaban las calles, pero en la quietud de su alma, Julián buscaba algo más profundo, la conexión perdida con las raíces que sostenían su presente glorioso, las historias silenciosas de aquellos que sembraron la semilla de su grandeza, mucho antes de que los reflectores lo deslumbraran. El aire de Calchín, impregnado del aroma inconfundible de la tierra húmeda y el pasto recién cortado, acariciaba el rostro de Julián como un viejo amigo reencontrado. Sus ojos, que habían contemplado la grandiosidad de los estadios europeos, ahora se posaban con una ternura palpable en las fachadas modestas de las casas, cada ladrillo susurrando fragmentos de su infancia. Los vecinos se agolpaban a su paso, sus rostros irradiando un orgullo genuino, sus manos extendiéndose para estrechar la del héroe local. Sin embargo, en medio de la euforia colectiva, la mirada de Julián vagaba buscando rostros específicos, aquellos que habían marcado sus primeros años, las figuras discretas que habían contribuido silenciosamente a forjar el hombre que era hoy. Su mente evocaba las tardes de juegos en las polvorientas canchas del barrio, las charlas sencillas con sus padres y, de manera especialmente vívida, la imagen dulce y paciente de su maestra de primaria, un faro de sabiduría y aliento en sus incipientes sueños. La recepción en Calchín fue apoteósica, una manifestación espontánea del cariño que el pueblo sentía por su hijo más famoso. Banderas con su rostro ondeaban desde los balcones, niños con camisetas celestes y blancas coreaban su nombre con una alegría desbordante, y los más ancianos evocaban anécdotas de aquel niño prodigio que pateaba una pelota hecha de trapo en las calles empedradas. Julián respondía a cada saludo con una sonrisa sincera, firmando autógrafos y posando para fotografías, consciente del impacto que su éxito tenía en su comunidad. No obstante, tras la fachada festiva, su corazón latía con una expectativa más íntima. Ansiaba los momentos de calma, las conversaciones sin estridencias, el reencuentro con aquellos lazos que no se habían debilitado con la distancia ni la fama, sino que permanecían como anclas invisibles que lo mantenían conectado a su esencia. En la tranquilidad relativa de su hogar familiar, rodeado del afecto incondicional de sus padres y hermanos, Julián revivía los primeros capítulos de su vida. Las paredes de la casa parecían susurrar historias de sus travesuras infantiles, sus primeros goles, sus dudas e ilusiones. Observaba con detenimiento las fotografías enmarcadas, cada una capturando un instante crucial de su crecimiento, desde el niño tímido que soñaba con ser futbolista hasta el joven talentoso que despegaba hacia la aventura europea. Pero una imagen en particular capturaba su atención con insistencia. Una fotografía grupal de su clase de primaria, donde una figura destacaba por su sonrisa cálida y su mirada alentadora. Su maestra, la señorita Marta. Una punzada de gratitud y un deseo irrefrenable de volver a verla comenzaron a germinar en su interior. Los recuerdos de la señorita Marta eran imborrables en la memoria de Julián. Su paciencia infinita al explicar las primeras letras y números, su entusiasmo contagioso al narrar historias, su mirada comprensiva ante las pequeñas frustraciones infantiles. Ella había sido mucho más que una maestra, había sido una guía, una inspiradora, alguien que había sembrado en su joven corazón la confianza en sus propias capacidades.
Julián recordaba sus palabras de aliento cuando él, un niño flaco y ágil, le confesaba su sueño de jugar al fútbol profesional. La señorita Marta siempre había creído en él, incluso cuando las dudas asaltaban su propia mente. Ahora, con la perspectiva que le brindaba el éxito, Julián sentía la profunda necesidad de reconocer su influencia y expresarle su agradecimiento. Sin embargo, un sentimiento de incertidumbre comenzaba a mezclarse con su anhelo. Durante los festejos de su llegada, había escuchado comentarios vagos, insinuaciones veladas sobre la señorita Marta. Algunos vecinos mencionaban que hacía tiempo que no la veían con frecuencia, que parecía estar pasando por una etapa difícil. Estos comentarios, dichos con un tono de discreta preocupación, sembraron una semilla de inquietud en el corazón de Julián. La imagen idealizada de su maestra comenzó a matizarse con una sombra de misterio, un indicio de que la vida, con sus inevitables vicisitudes, podría haber dejado su huella en aquella mujer que tanto lo había marcado. La necesidad de reencontrarla se intensificó, impulsada ahora por un deseo genuino de saber cómo estaba y, si era necesario, ofrecer su ayuda. Así, en los días posteriores a su triunfal regreso, mientras Calchín aún celebraba su gloria, Julián Álvarez emprendió una búsqueda silenciosa y personal. Dejó de lado momentáneamente los homenajes y las entrevistas para dedicarse a rastrear el paradero de la señorita Marta. Preguntó discretamente a antiguos compañeros de escuela, a vecinos mayores que recordaban su época de estudiante, intentando reconstruir el presente de aquella figura clave de su pasado. Cada respuesta evasiva, cada mirada de soslayo, no hacía más que aumentar su preocupación y su determinación. Sentía una deuda profunda con su maestra, una gratitud que las palabras no alcanzaban a expresar, y la idea de que ella pudiera estar necesitando ayuda lo impulsaba con una fuerza inusitada. Su retorno a Calchín, inicialmente motivado por la nostalgia, comenzaba a transformarse en una misión de reconocimiento y retribución. La búsqueda de la señorita Marta se convirtió para Julián en una prioridad silenciosa, un hilo conductor que tejía sus días en Calchín, más allá de los compromisos sociales y familiares. Con la misma tenacidad que lo caracterizaba en el campo de juego, indagaba discretamente, reuniendo pequeñas piezas de información que lo acercaran a su paradero. Los recuerdos de su infancia se entrelazaban con las pistas que iba recabando, creando un mapa emocional que lo guiaba a través de las calles familiares del pueblo. Cada persona que mencionaba el nombre de su antigua maestra lo hacía con respeto y cariño, pero también con una cierta aura de lejanía, como si la señorita Marta se hubiera retirado del bullicio cotidiano, envuelta en una discreción que ahora parecía teñida de melancolía. Las conversaciones con algunos de sus antiguos compañeros de escuela aportaron detalles fragmentados pero reveladores. Algunos recordaban a la señorita Marta como una mujer activa y comprometida con la comunidad, participando en actividades sociales y culturales. Otros, sin embargo, mencionaban haber notado un cambio en los últimos años, una disminución en su presencia pública, como si una sombra de preocupación o dificultad se hubiera posado sobre ella. Nadie parecía tener una información precisa sobre su situación actual, lo que aumentaba la ansiedad de Julián. La imagen de la maestra sonriente y enérgica de su infancia comenzaba a desdibujarse, reemplazada por una incógnita que lo urgía a encontrar respuestas. A medida que avanzaba en su búsqueda, Julián se percataba de un patrón sutil en las respuestas de la gente. Evitaban dar detalles específicos sobre la señorita Marta, como si protegieran su privacidad o como si desconocieran la verdad completa. Esta reserva, lejos de disuadirlo, alimentaba su instinto de que algo no andaba bien. El cariño palpable que aún profesaban por su maestra era evidente, pero se mezclaba con una sensación de impotencia o resignación. Julián sentía que detrás de esa cortina de silencio se ocultaba una realidad que necesitaba ser desvelada, no por simple curiosidad, sino por un genuino deseo de ayudar a quien tanto lo había influenciado en sus años formativos. Un encuentro casual con una vecina anciana que había conocido a la señorita Marta durante muchos años le proporcionó una pista más concreta. La mujer, con la sabiduría que dan los años,
Recordó vagamente que la maestra se había mudado a una casa más pequeña en las afueras del pueblo tras la pérdida de su esposo. Aunque no recordaba la dirección exacta, pudo ofrecer una descripción general de la zona. Para Julián, esta información fue como un rayo de luz en la oscuridad. Por fin tenía un punto de partida más preciso para su búsqueda. La periferia de Calchín, con sus caminos de tierra y sus casas dispersas, se convirtió en el nuevo escenario de su discreta investigación. Recorriendo las calles menos transitadas, Julián preguntaba con cautela a los vecinos, mostrando una vieja fotografía de su clase de primaria, donde la señorita Marta aparecía radiante. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con reconocimiento inmediato. Finalmente, un joven que trabajaba en una pequeña tienda de comestibles en las afueras del pueblo identificó a la maestra en la fotografía y le indicó una modesta vivienda a unas pocas cuadras de distancia. El corazón de Julián dio un vuelco. Después de días de incertidumbre, estaba a punto de reencontrarse con aquella figura tan importante de su pasado. Una mezcla de nerviosismo y expectación lo embargaba mientras se dirigía hacia la dirección indicada. La casa que le habían señalado era pequeña y sencilla, con un jardín delantero cuidado con esmero a pesar de su humildad. Las paredes necesitaban una mano de pintura y algunos detalles denotaban el paso del tiempo y la falta de recursos. Sin embargo, la pulcritud del jardín y las macetas con flores que adornaban la entrada sugerían que su habitante conservaba un espíritu resiliente. Julián se detuvo frente a la puerta, dudando por un instante antes de llamar. Una respiración profunda y el recuerdo vívido de la sonrisa alentadora de su maestra le dieron el impulso necesario. Levantó la mano y golpeó suavemente la puerta, con la esperanza de que al otro lado encontrara a la señorita Marta, aunque una punzada de temor ante lo que podría encontrar no dejaba de inquietarlo. La espera se hizo eterna. El silencio tras la puerta cerrada parecía amplificarse, alimentando las dudas de Julián. Tal vez se había equivocado de dirección, o quizás la señorita Marta no se encontraba en casa. Justo cuando comenzaba a perder la esperanza, escuchó unos pasos lentos acercándose. La puerta se entreabrió con cautela, revelando el rostro de una mujer mayor. Sus ojos, aunque marcados por las arrugas y el cansancio, conservaban un brillo familiar que inmediatamente reconoció. Era ella, su querida señorita Marta, aunque el peso de los años era innegable. Una oleada de emoción y una punzada de tristeza embargaron a Julián al verla, confirmando sus temores de que el tiempo y las dificultades no habían pasado en vano para su entrañable maestra. El reencuentro con la señorita Marta estuvo cargado de una emoción contenida, un torrente de recuerdos que fluían silenciosamente entre las miradas y las primeras palabras. Julián notó de inmediato la fragilidad que emanaba de su antigua maestra. Su figura era más delgada, su cabello más canoso, y sus movimientos denotaban una lentitud que contrastaba con la energía vibrante que él recordaba. Sin embargo, en sus ojos aún brillaba la misma bondad y la misma chispa de curiosidad que lo habían cautivado en su infancia. La sorpresa en su rostro al reconocerlo se transformó rápidamente en una cálida sonrisa, aunque Julián percibió en ella una sombra de sorpresa, como si no se considerara merecedora de tal visita. La pequeña sala de estar de la casa reflejaba la modestia de sus recursos. Los muebles eran antiguos, pero estaban impecablemente limpios, y las paredes estaban adornadas con fotografías descoloridas y recuerdos entrañables. Julián se sentó en la silla que le ofreció la señorita Marta, sintiendo una punzada en el corazón al observar el entorno. Aunque la dignidad se respiraba en cada rincón, era evidente que la situación económica no era boyante. Pequeños detalles, como la falta de cortinas nuevas o el desgaste de la alfombra, hablaban de una lucha silenciosa por mantener la apariencia y cubrir las necesidades básicas. La conversación inicial fluyó con la naturalidad de dos almas que compartían un vínculo especial. Rememoraron anécdotas de la escuela, nombres de compañeros olvidados, travesuras inocentes que ahora provocaban risas nostálgicas. La señorita Marta se mostró genuinamente interesada en la vida de Julián, preguntándole sobre su carrera
sus logros y sus experiencias en el extranjero. Él, a su vez, escuchaba con atención sus palabras, intentando discernir cualquier indicio de sus dificultades, sin ser intrusivo. Percibía en su tono de voz una cierta resignación, una manera de hablar que evitaba centrarse en el presente y se refugiaba en los recuerdos del pasado. A medida que la conversación avanzaba, Julián se esforzaba por leer entre líneas, por captar las señales sutiles que revelaran la verdadera situación de su maestra. Notó que evitaba hablar de sí misma, desviando la atención hacia él o hacia los recuerdos compartidos. Cuando él intentaba indagar sobre su bienestar actual, ella respondía con evasivas amables, asegurándole que estaba bien y que no necesitaba nada. Sin embargo, la palidez de su rostro y la delgadez de sus manos contradecían sus palabras. Julián sentía que detrás de esa fachada de fortaleza se ocultaba una realidad más dura, una historia de silenciosa lucha que ella no quería compartir. En un momento de la conversación, la señorita Marta se levantó con dificultad para servirle un vaso de agua. Julián observó sus movimientos lentos y vacilantes, y la preocupación se intensificó en su interior. Al regresar, dejó escapar un leve suspiro de cansancio al sentarse nuevamente. Fue un instante fugaz, pero para Julián fue suficiente para confirmar sus sospechas. Su antigua maestra, la mujer que con tanta dedicación le había enseñado sus primeras letras, estaba enfrentando dificultades que intentaba ocultar con dignidad. El corazón del araña campeón se encogió ante esta constatación, y una profunda necesidad de actuar comenzó a tomar forma en su interior. Al despedirse, Julián Le Pen prometió a la señorita Marta que volvería a visitarla pronto. Ella lo despidió con una sonrisa amable, agradeciéndole su visita y recordando con cariño los viejos tiempos. Mientras se alejaba de la modesta casa, Julián llevaba consigo no solo el recuerdo del emotivo reencuentro, sino también la certeza dolorosa de la situación precaria de su maestra. La imagen de su fragilidad se grabó en su mente, contrastando fuertemente con la figura enérgica que atesoraba en su memoria. La gratitud que sentía se intensificó, transformándose en una determinación silenciosa de aliviar la carga que ella llevaba consigo. De regreso a su hogar familiar, Julián no podía dejar de pensar en la señorita Marta. Los recuerdos de su infancia se entrelazaban con la imagen actual de su maestra, creando una mezcla de nostalgia y preocupación. Sentía que su éxito y su posición privilegiada lo obligaban moralmente a ayudar a quien tanto había contribuido a su formación. La idea de que su antigua maestra estuviera enfrentando dificultades económicas lo llenaba de una profunda tristeza e impotencia. En ese momento, el campeón del mundo tomó una decisión firme y silenciosa. Honraría la dedicación y el cariño de la señorita Marta de la única manera que consideraba justa, brindándole el apoyo y la seguridad que tanto merecía. La operación gratitud comenzaba a gestarse en su mente. El nudo en el pecho de Julián persistía, una constante napominanie de la fragilidad que había percibido en la señorita Marta. La alegría de su regreso a Calchín se había teñido de una profunda preocupación por el bienestar de su antigua maestra. Repasaba mentalmente cada detalle de su encuentro, cada palabra, cada gesto, buscando confirmaciones de sus sospechas y al mismo tiempo ideando una manera discreta y efectiva de brindarle ayuda. La gratitud que sentía era inmensa, un reconocimiento profundo de la huella imborrable que la señorita Marta había dejado en su vida. Sus enseñanzas iban más allá de las letras y los números. Le había inculcado valores como la perseverancia, la curiosidad y la importancia de perseguir los sueños. Recordaba con nitidez sus primeros años escolares, su timidez inicial y la paciencia infinita de la señorita Marta para alentarlo a participar y a creer en sí mismo. Sus palabras de aliento en aquellos momentos cruciales habían sido como semillas que germinaron con el tiempo, nutriendo su confianza y preparándolo para los desafíos que la vida le presentaría. Ahora, verlo en una situación de necesidad le generaba un sentimiento de injusticia y una profunda responsabilidad. No podía concebir que una persona tan dedicada y valiosa estuviera enfrentando dificultades económicas en sus años de retiro.
La idea de recompensar su dedicación se convirtió en una obsesión silenciosa. Julián era consciente de que cualquier ayuda directa podría ser percibida por la señorita Marta como caridad o lástima, lo cual heriría su dignidad. Por eso, su plan debía ser cuidadosamente elaborado, buscando preservar su orgullo y hacerle sentir que el apoyo que recibiría era una forma de reconocimiento merecido y no una limosna. Pensó en diferentes maneras de canalizar su ayuda, considerando opciones que fueran discretas y sostenibles a largo plazo. Quería asegurarse de que la señorita Marta pudiera vivir con tranquilidad y seguridad, sin tener que preocuparse por las necesidades básicas en sus años dorados. En la soledad de su habitación, repasaba sus recursos, consciente de la fortuna que había amasado gracias a su talento en el fútbol. Para él, el dinero no tenía sentido si no podía utilizarse para marcar una diferencia positiva en la vida de quienes lo habían apoyado en sus inicios. La idea de compartir su éxito con la señorita Marta se convirtió en una prioridad absoluta, una forma de cerrar un círculo virtuoso de gratitud y reconocimiento. La promesa silenciosa que hizo en su corazón era firme. Encontraría la manera de honrar a su maestra y aliviar sus preocupaciones, sin menoscabar su dignidad. Con la determinación de un campeón, Julián comenzó a esbozar un plan. Sabía que no podía actuar solo. Necesitaba la ayuda de personas de confianza en Calchín, que pudieran ejecutar sus ideas con discreción y sensibilidad. Pensó en sus amigos de la infancia, en familiares cercanos que conocían y apreciaban a la señorita Marta. La Operación Gratitud comenzaba a tomar forma en su mente, un proyecto secreto impulsado por el amor y el agradecimiento, con el objetivo de transformar la vida de su antigua maestra, sin que ella se sintiera objeto de caridad. Cada detalle debía ser cuidadosamente planeado para asegurar el éxito de la misión y preservar la privacidad de la señorita Marta. La discreción era fundamental. Julián no quería que su gesto se convirtiera en un espectáculo público, ni que la señorita Marta se sintiera avergonzada por recibir ayuda. Su intención era brindarle un apoyo silencioso y constante, que le permitiera vivir con tranquilidad y dignidad. Para ello, necesitaba encontrar una manera de canalizar los recursos de forma indirecta, quizás a través de algún conocido de confianza que pudiera actuar en su nombre. La idea de involucrar a personas cercanas a la señorita Marta, que pudieran ofrecerle ayuda de manera natural y discreta, comenzó a parecerle la opción más adecuada. Mientras planeaba los detalles de su operación, Julián recordaba las incontables ocasiones en las que la señorita Marta había demostrado su generosidad y su entrega como maestra. Su dedicación iba más allá de las horas de clase. Siempre estaba dispuesta a escuchar a sus alumnos, a ofrecerles un consejo o una palabra de aliento. Su vocación era genuina, y su mayor recompensa siempre había sido ver el progreso y la felicidad de sus estudiantes. Ahora era el turno de Julián de devolverle algo de ese amor y esa dedicación. Su corazón, aunque joven, comprendía la profundidad del agradecimiento y la importancia de honrar a aquellos que habían sembrado las semillas de su éxito. La promesa silenciosa que había hecho se convertiría en una acción concreta, impulsada por un sentimiento puro y desinteresado. Con su plan cuidadosamente elaborado, Julián comenzó a movilizar a su círculo de confianza en Calchín. Acudió a sus amigos más cercanos de la infancia, aquellos que compartían sus recuerdos de la escuela y conocían el cariño que le profesaba a la señorita Marta. Les explicó la situación con discreción, transmitiéndoles su profunda preocupación y su deseo de ayudarla sin que ella se sintiera incómoda. La respuesta de sus amigos fue inmediata y entusiasta. Compartían su aprecio por la maestra y se mostraron dispuestos a colaborar en su Operación Gratitud. Su lealtad y su comprensión fueron un bálsamo para el corazón de Julián, confirmándole que no estaba solo en esta noble empresa. Juntos, comenzaron a trazar los detalles prácticos de su plan. Decidieron que la mejor manera de ayudar a la señorita Marta era realizar una serie de mejoras en su hogar, garantizando su comodidad y seguridad a largo plazo. Para ello, contactaron a un equipo de construcción de confianza en Calchín, explicándoles la necesidad de trabajar
con la máxima discreción y respetando la privacidad de la maestra. Los obreros se mostraron comprensivos y se comprometieron a realizar las reformas de manera silenciosa y eficiente, minimizando cualquier molestia para la señorita Marta. Mientras los preparativos para la reforma de la casa avanzaban, en secreto, Julián y sus colaboradores también se ocuparon de garantizar el bienestar económico de la señorita Marta a largo plazo. Con la ayuda de un asesor financiero de confianza, establecieron un fondo de inversión que le proporcionaría una pensión mensual vitalicia. Este ingreso constante le permitiría cubrir sus gastos básicos y vivir con dignidad sin tener que preocuparse por el futuro. Julián se aseguró de que la gestión de este fondo se realizara de manera discreta y profesional, de 1906, modo que la señorita Marta recibiera el apoyo económico sin tener que saber directamente de dónde provenía. Paralelamente, otros amigos y familiares se encargaron de abastecer la casa de la señorita Marta con alimentos, artículos de primera necesidad y pequeños detalles que pudieran mejorar su calidad de vida. Estas acciones se realizaban de forma paulatina y discreta, como si fueran regalos espontáneos de vecinos y amigos preocupados por su bienestar. La idea era crear una red de apoyo, invisible, que la rodeara sin que ella se sintiera objeto de caridad. Julián supervisaba cada detalle, asegurándose de que la ayuda llegara de manera oportuna y discreta, preservando la dignidad de su antigua maestra en todo momento. La transformación de la casa de la señorita Marta se llevó a cabo en cuestión de semanas. El equipo de construcción trabajó con rapidez y eficiencia, renovando las instalaciones, reparando los desperfectos y modernizando algunos espacios. La vieja cocina fue remodelada, el baño fue adaptado para mayor comodidad y las habitaciones fueron pintadas con colores cálidos y acogedores. También se renovó el mobiliario, reemplazando las piezas desgastadas por muebles nuevos y confortables. El jardín, que tanto cariño le había dedicado la señorita Marta, fue revitalizado con nuevas flores y plantas, creando un entorno agradable y tranquilo. Una vez finalizada la reforma, la casa de la señorita Marta era prácticamente irreconocible. Se había transformado en un hogar confortable, seguro y lleno de luz. Pero la Operación Gratitud no terminaba ahí. Julián y sus colaboradores se aseguraron de que la casa estuviera equipada con todo lo necesario, desde electrodomésticos modernos hasta ropa de cama nueva y provisiones para varios meses. Cada detalle había sido cuidadosamente pensado para brindarle a la señorita Marta la comodidad y la seguridad que merecía. La discreción había sido clave en todo el proceso, evitando cualquier tipo de publicidad o alarde. El objetivo era que la sorpresa llegara a la señorita Marta de la manera más natural y emotiva posible. Finalmente, llegó el día de la revelación. Con la excusa de una visita casual, Julián se dirigió a la casa de la señorita Marta, acompañado por algunos de sus amigos más cercanos. Al abrir la puerta y observar la transformación de su hogar, la maestra quedó paralizada por la sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender la magnitud del gesto. No podía creer lo que estaba viendo. Su modesta casa se había convertido en un espacio cálido y acogedor, lleno de detalles que reflejaban el cariño y la consideración de quienes habían realizado esta increíble transformación. La Operación Gratitud había culminado con un éxito rotundo, sembrando alegría y esperanza en el corazón de la señorita Marta. La incredulidad en el rostro de la señorita Marta era palpable. Sus ojos, humedecidos por las lágrimas, recorrían cada rincón de su casa transformada, asimilando lentamente la magnitud del regalo inesperado. No encontraba palabras para expresar su sorpresa y su gratitud. Balbuceaba frases entrecortadas, preguntando una y otra vez quién había sido el artífice de semejante maravilla. Julián y sus amigos la observaban conmovidos, sintiendo la satisfacción de haber podido honrar a su maestra de una manera tan significativa. La discreción que habían mantenido durante la Operación Gratitud permitía que la sorpresa fuera aún mayor, un golpe de afecto puro e inesperado. Al comprender que Julián estaba detrás de todo aquello, las lágrimas de la señorita Marta se hicieron más intensas. No eran lágrimas de tristeza o de vergüenza, sino de una profunda emoción
y de un agradecimiento que trascendía las palabras. Abrazó a Julián con fuerza, transmitiéndole en ese gesto todo el cariño y el reconocimiento que sentía. Recordaba sus años de dedicación como maestra, los sacrificios realizados, y se sentía inmensamente valorada al ver que uno de sus antiguos alumnos, ahora, convertido en una figura mundial, no la había olvidado y había querido honrarla de una manera tan generosa. La noticia de la increíble sorpresa para la señorita Marta comenzó a difundirse rápidamente por Calchín. Inicialmente, el secreto se había mantenido entre el círculo cercano de Julián, pero era inevitable que un gesto de tal magnitud no trascendiera. Los vecinos, al enterarse de la historia, se sintieron profundamente conmovidos por la humildad y la generosidad de su campeón. El nombre de Mime Sintels, Julián Álvarez, resonaba aún más fuerte en las calles del pueblo, no solo por sus logros deportivos, sino por su calidad humana y su profundo respeto por sus raíces. La reacción de la comunidad de Calchín fue unánime: admiración y orgullo. La historia de Julián y su maestra se convirtió en un ejemplo inspirador de gratitud y reconocimiento. Los habitantes del pueblo se acercaban a la señorita Marta para expresarle su alegría y su cariño, felicitándola por tener un alumno tan excepcional. La maestra, ahora rodeada de un nuevo halo de respeto y admiración, recibía las muestras de afecto con humildad y emoción, compartiendo anécdotas de su época como educadora y recordando con cariño a aquel niño que ahora le ofrecía tanto. La transformación de la casa de la señorita Marta no solo había mejorado su calidad de vida material, sino que también había tenido un impacto profundo en su estado de ánimo. La alegría de vivir en un entorno confortable y seguro, sumada al reconocimiento y el cariño de su comunidad, le devolvieron la vitalidad y la sonrisa que Julián recordaba de su infancia. Se sentía rejuvenecida y agradecida por esta nueva etapa de su vida, disfrutando de la tranquilidad y la paz que tanto merecía después de años de dedicación a la enseñanza. El gesto de Julián trascendió lo material. Demostró que el éxito y la fama no lo habían alejado de sus orígenes ni de las personas que habían marcado su camino. Su acción fue un recordatorio poderoso de la importancia de la gratitud, la humildad y el valor de reconocer la influencia de aquellos que nos ayudan a crecer. En un mundo a menudo marcado por el individualismo y la indiferencia, la historia de Julián y su maestra resonó con fuerza en el corazón de la gente, recordándoles la belleza de la conexión humana y el poder transformador de la generosidad. Calchín se convirtió en un símbolo de estos valores, un lugar donde el éxito de un hijo pródigo se celebraba no solo por sus logros deportivos, sino por su nobleza de espíritu. La historia de Julián y la señorita Marta se transmitía de boca en boca, inspirando a otros a valorar y reconocer a aquellos que han dejado una huella positiva en sus vidas. La mayor victoria del Araña no había sido en un campo de fútbol, sino en el corazón de su pueblo, demostrando que la verdadera grandeza reside en la capacidad de recordar y honrar nuestro pasado. La onda expansiva del gesto de Julián reverberó por todo Calchín, convirtiéndose en el tema central de conversaciones en cada hogar, en cada café, en cada rincón del pueblo. La admiración por el campeón trascendía sus habilidades futbolísticas, centrándose ahora en su profunda humanidad y su inquebrantable conexión con sus raíces. Los habitantes de Calchín se sentían doblemente orgullosos de tener un hijo que había conquistado el mundo del deporte y de tener un hombre que, a pesar de la fama y la fortuna, no había olvidado sus orígenes ni a quienes lo habían ayudado en su camino. La historia de 1900. La señorita Marta, ahora viviendo con dignidad y rodeada de afecto, se erigía como un testimonio vivo de la generosidad y la gratitud. La casa renovada de la señorita Marta se convirtió en un símbolo del amor y el reconocimiento de Calchín hacia una de sus maestras más queridas. Los vecinos se acercaban a visitarla, llevándole pequeños presentes y compartiendo momentos de alegría. La maestra, con una nueva luz en los ojos y una sonrisa radiante, los recibía con los brazos abiertos, sintiéndose arropada por el cariño de su comunidad.
La soledad que había comenzado a sentir en los últimos años se había disipado, reemplazada por la calidez de la compañía y la certeza de no estar olvidada. Julián, fiel a su carácter humilde y sencillo, evitaba cualquier protagonismo en esta historia. Para él, la verdadera recompensa era la felicidad de la señorita Marta y la tranquilidad de saber que estaba bien cuidada. Sin embargo, su gesto no pasó desapercibido. El intendente de Calchín propuso rendirle un homenaje público, pero Julián declinó amablemente, insistiendo en que el verdadero reconocimiento debía ser para la señorita Marta y su dedicación a la enseñanza. Su modestia solo aumentaba la admiración que el pueblo sentía por él. A pesar de su reticencia a los homenajes personales, Julián participó activamente en las celebraciones organizadas en honor a la señorita Marta. Compartió anécdotas de su época de estudiante, recordando con cariño las enseñanzas y el apoyo que recibió de ella. Sus palabras sinceras y emotivas tocaron el corazón de todos los presentes, reafirmando el profundo vínculo que lo unía a su maestra. En ese momento, quedó claro para todos que la mayor victoria de Julián Álvarez no se había medido en goles ni en títulos, sino en su capacidad de mantener el corazón en su hogar y de honrar a quienes habían sembrado las semillas de su grandeza. Calchín se transformó en una fiesta continua. Las calles se llenaron de música y alegría, celebrando no solo el regreso de su campeón, sino también los valores de gratitud, humildad y solidaridad que su gesto había puesto de manifiesto. Los niños jugaban al fútbol en las canchas del barrio, soñando con seguir los pasos de Julián, pero ahora inspirados no solo por su talento deportivo, sino por su calidad humana. La historia del Araña y su maestra se convirtió en una leyenda viva, transmitida de generación en generación, como un ejemplo de lo que significa ser verdaderamente grande. La señorita Marta, radiante y feliz, se convirtió en un símbolo de la importancia de la labor de los maestros y del impacto que pueden tener en la vida de sus alumnos. Su historia demostraba que la dedicación y el cariño en la enseñanza trascienden el tiempo y pueden ser recompensados de las maneras más inesperadas. En cada rincón de Calchín se respiraba un aire de agradecimiento y reconocimiento hacia aquellos que, desde las aulas, moldean el futuro de la comunidad. Y así, en medio de la alegría y la celebración, Julián Álvarez comprendió que su regreso a Calchín había tenido un propósito aún mayor del que había imaginado inicialmente. Más allá de reencontrarse con sus raíces y su familia, había tenido la oportunidad de devolverle a su pueblo y a una de sus personas más importantes una pequeña parte de todo lo que le habían dado. Su mayor victoria no residía en los trofeos conquistados, sino en la sonrisa agradecida de su señorita Marta y en el orgullo palpable de su amada Calchín.